aquí, presente. Buenas noches a los tres. Gracias por la invitación. No había tenido la oportunidad de decirle, pero bueno, siempre he estado vinculado de alguna manera, ¿no? Con los compañeros de la Universidad del Atlántico, no solamente porque compartimos algunos temas de interés y de investigación en torno al pensamiento colombiano, sino porque, por ejemplo, en el caso del profesor Numas Armando Gil, nos une una amistad ya de bastantes años. Entonces, muy contento de estar acá con ustedes. Gracias, profesor. Nos da gratitud tenerlos aquí. Yo solo quiero hacer como una breve introducción de su libro. Tomé la molestia de leerlo. Profesor, usted hace una invitación, hace un estudio historiográfico de los pensadores que han enmarcado la historia de la filosofía, Nietzsche, Marx. También hace un desarrollo a lo que sería para mí una construcción política. Se me hace raro que esta vez no haya trabajado Gramsci, porque usted anteriormente lo ha trabajado y en este texto no deja detrás la cultura. Eh, Usted invita a una emancipación no solo política, también educativa y cultural en cuanto a la labor del docente de invitar al estudiante de una forma clara y sencilla a la política, y nos hace hacer una recopilación del reconocimiento político que necesita la filosofía, que si bien es cierto, la ideología es importante, pero no se debe dogmatizar. Hay que crear, como usted lo transmite en el libro, una ideología emancipadora, una ideología que no se vuelva solamente un mito, sino que se lleve a una realidad pragmática para las futuras generaciones de nuestra filosofía colombiana. El profesor, le dejo el espacio y lo felicito por este nuevo libro que para mí encamina hacia un proyecto social, y por qué no hablar de escuelas de educación política popular, como llamaría Mao. Adelante, profesor. Bueno, muchas gracias. Mira, voy a proceder de la siguiente manera. Yo quiero compartirles un texto que tiene que ver justamente con lo que usted acaba de mencionar, el problema de la ideología. Pero ¿por qué lo hago? Simplemente para mirar la manera como se desarrollan los temas en el libro, digamos, la forma simple, la forma situada, como se desarrollan esos problemas en el libro. Así que el texto que les voy a leer se llama Ideología para profanos. Después de eso voy a presentar algunos de los otros temas, ¿no? Y de los otros capítulos del libro, y podemos entrar entonces a la discusión final. Entonces voy a compartirles este texto que se encuentra en el libro, ¿sí? Y solamente una parte, pues, porque el objetivo no es presentar la totalidad del libro, es más bien una invitación a leerlo y a trabajarlo. Entonces esto se llama La ideología para profanos, y procedemos entonces. En la vida cotidiana es común escuchar expresiones como ese libro es ideológico, esa posición es muy ideológica, eso es ideología de género, no le mete ideología al asunto, la educación que su institución ofrece es ideológica, etcétera. Sin embargo, en estas expresiones habituales hay una cantidad de malentendidos que no se corresponden a un tratamiento adecuado del concepto de ideología. Entre ellos, el presupuesto implícito o explícito de que es posible escapar de ellas, es decir, la idea de que podemos ser objetivos, neutrales, no ideológicos. Pero, ¿qué es la ideología? El concepto surgió en 1801, fue puesto a circular por el filósofo francés Destutt de Tracy, en su libro titulado justamente Elementos de ideología. En su significado original, la ideología designaba una ciencia de las ideas y tenía por objeto mostrar cómo se formaban las ideas en el hombre, en la mente, no en el cerebro, por decirlo así, cómo nacían en la mente humana esas ideas. Es decir, buscaban mostrar cómo a partir de las sensaciones se formaban ciertos conceptos en la mente, que era una discusión, por supuesto, que venía desde la filosofía ya de John Locke, de Hume. Por ejemplo, cómo a partir de tocar algo congelado o algo ardiente se formaban las ideas de frío o caliente. Era entonces un problema relacionado en sus orígenes con la teoría del conocimiento, ¿no? El problema de cómo conocemos el mundo. Con todo, en esta primera acepción de ideología, el término implicaba ya una relación con la política. Pues los llamados ideólogos del Instituto Nacional de Francia
estaban convencidos de que descubriendo las leyes de la formación de las ideas, de cómo se formaban esas ideas en la mente, se podía establecer un orden social racional. Había que profundizar en cómo se formaban las ideas en la mente y con ese conocimiento pasar desde la verdad a la política y crear así un orden social racional. Los presupuestos eran los siguientes. La conducta humana está determinada por las ideas. Las ideas se forman a partir del proceso de las sensaciones, decían ellos. Ese proceso, como todo en la naturaleza, está sometido a las leyes estrictas. Estas leyes pueden descubrirse por medio de la observación sistemática y la experimentación. Una vez descubiertas, pueden usarse para mejorar la realidad. La ideología debía ser un arma maravillosa para la batalla que se desarrollaba simultáneamente en dos frentes, la batalla que estaban desarrollando en la Ilustración, la batalla contra la ignorancia y contra la educación tradicional, la escolástica, la educación equívoca. Los defensores de la ciencia de las ideas en este siglo, sensualistas e ilustrados como Condillac, de Holbach y Helvetius, pronto fueron atacados por el mismo Napoleón Bonaparte, quien habló de esa tenebrosa metafísica. Y la razón era simple. Esa teoría de cómo se forman las ideas a partir de las sensaciones, es decir, esa teoría que tenía un sustento epistemológico, rebatía ideas religiosas, como la idea religiosa de que hay unas verdades que se le revelan, ¿no?, a los individuos. O las ideas, por ejemplo, que venían ya desde Descartes de que nacemos con una idea innata de Dios. O porque también esta teoría epistemológica concebía la moral como una ciencia experimental, con lo cual se apartaba de la religión que Napoleón utilizaba para sus propósitos políticos. Es decir, que aún moviéndose en el terreno de la epistemología, la ideología empezó a chocar desde temprano con la política y con las ambiciones políticas de Napoleón. Hay que advertir que esta acepción de ideología fue desplazada en el último siglo, donde la atención se ha centrado en su uso político. Así las cosas, nos interesa más bien su concepto actual, más relacionado con la actividad política. ¿Qué es la ideología entonces? Podemos definir la ideología en política como un conjunto o sistema de ideas que expresan la visión de sociedad de un grupo, una clase social o, por ejemplo, un partido político. Esos conjuntos de ideas expresan valores, creencias, deseos de un colectivo. En el caso de los partidos políticos, las ideologías expresan sus valores, sus proyectos y especialmente sus proyectos de sociedad, sus programas de sociedad. Podemos decir que así como somos seres racionales y somos seres lúdicos, también somos seres ideológicos. Si desde la antigüedad el hombre ha sido definido como un animal del lenguaje, que bueno, ahí hay un gran debate, ¿no? El hombre es un animal racional, pero lo correcto sería decir, como dice Gadamer, el hombre es un animal lingüístico o del lenguaje. Y el hombre también entonces es un animal político. Podemos decir también que los hombres son animales ideológicos, para decirlo con Althusser. Esto permite afirmar, no podemos escapar de la ideología. Siempre tenemos una, querámoslo o no. A veces no somos conscientes de que tenemos un conjunto de ideas, de valores, de prejuicios, con los cuales operamos todos los días. En La democracia en 30 lecciones, Giovanni Sartori alude a la ideología como una forma mentis, y por tanto, como las gafas con las que miramos el mundo. Ahora, ¿qué podemos decir? Podemos decir, o sea, ¿por qué podemos decir que siempre somos ideológicos? La razón es muy sencilla. Todos nosotros nacemos, venimos o advenimos a un mundo, sea campesino, urbano, indígena, sea en la familia de evangélicos o de católicos, o nacemos en una familia feminista, vegetariana, en una familia conservadora, o en una liberal, o en una anarquista, etc. En todos estos casos, esas familias tienen una manera de comprender el mundo, tienen unas creencias, unas opiniones o unas ideas fundamentales con las cuales leen la realidad y tratan con ella, ¿no? Ideas con las cuales entienden su mundo, se comportan y actúan, lo que quiere decir que las ideologías tienen una orientación pragmática, práctica. Un liberal puede pensar que la libertad de la gente a vivir como quiere es su derecho y es fundamental. Mientras un conservador puede pensar que eso no es así porque hay que respetar la moral pública o los mandatos bíblicos. Un animalista puede pensar que el toreo o las peleas de gallos deben ser eliminados porque los animales son seres sentientes y no merecen sufrir. Mientras un conservador puede pensar que la fiesta taurina es una tradición, una herencia cultural que siempre se ha practicado y que debemos seguir practicando. En ambos casos hay ideologías, por supuesto. El ser humano entonces siempre tiene una ideología porque nace dentro de una.
Podemos decir que las ideologías están ahí, pertenecen al mundo de la vida, circulan todo el tiempo en la realidad, están en nuestro entorno, están cristalizadas en nuestra mente, nos ayudan a tener una cierta comprensión del mundo. Vamos a decirlo de manera fuerte, estamos dentro de las ideologías, así como el pez que está en el agua. Eso sí, con una diferencia radical. Nosotros, a diferencia del pez, podemos cambiar de ideología, reformularlas, criticarlas, adoptar unas nuevas, etc. El pobre pez no tiene ideas y si se sale del agua, muere. Que siempre estamos dentro de un marco ideológico es lo que explica que tengamos ciertas concepciones, opiniones o ideas sobre la moral, sobre la religión, sobre la política, el derecho, la economía, el Estado, ¿sí? La ideología está presente, como dice Althusser, en las actitudes hacia el trabajo, hacia las gentes de la producción, está presente en las actitudes y los juicios políticos, en el cinismo, en la buena conciencia, en la resignación o la revuelta. Gobierna las conductas familiares de los individuos y su comportamiento hacia los otros, su actitud hacia la naturaleza, sus juicios sobre el sentido de la vida en general, sus diferentes cultos, Dios, el príncipe o el Estado. Todo eso está atravesado por la ideología. Las ideologías son, pues, desde este punto de vista, una forma de vida o un error encarnado, como decía su letra. Veamos otro ejemplo significativo para mostrar cómo operan las ideologías. Si soy un católico devoto que respeta la figura del Papa Francisco y el llamado que él hace en su encíclica Laudato Si, que significa alabado seas, seguramente ese católico adherirá a su llamado de cuidar la casa común, lo que el Papa llama la casa común. Pues contaminar la casa común es atentar contra la obra de Dios, porque la naturaleza se considera una obra de Dios. Por otro lado, si tenemos a un economista que le interesa la inversión extranjera, porque según él, esta inversión genera empleo y desarrollo económico para todo el país, sin duda puede estar de acuerdo en que se autorice la explotación minera en los páramos o parques naturales protegidos, es decir, en que se dañe la naturaleza y por lo tanto en una decisión muy opuesta a la del devoto católico seguidor del Papa Francisco. En el primer caso, el católico seguidor del Papa protege el medio ambiente. En el segundo, el economista neoliberal estaría dispuesto a dañarlo en aras del beneficio común y en un presunto beneficio colectivo. Hechas las anteriores aclaraciones, ¿cuál es el origen de las ideologías? Podemos decir que las ideologías tienen su origen en la sociedad misma, en la vida material y concreta de los hombres, tal como pensaron Marx y Engels también. Las ideologías tienen su fortaleza en la tradición, la cual las ayuda a reproducir en el tiempo. En nosotros, las ideologías llegan a través de la familia, la escuela, la educación, la religión, la prensa, la televisión. Las ideologías, en fin, se arraigan gracias al proceso mismo de socialización. Veamos otro ejemplo y otra lectura, ¿no?, clásica de la ideología, que es la ideología como deformación de la realidad. Es la lectura que hacen Marx y Engels, pero no voy a tratar todo el problema tal como lo tratan Marx y Engels, sino solamente decir algunas cosas fundamentales. La lectura que Marx y Engels hicieron en la ideología alemana es muy importante, porque considera la ideología como falsedad, como una ilusión, como falsa conciencia, como una deformación o un enmascaramiento de la realidad real, por decirlo así. Desde su punto de vista, esta ilusión debe ser eliminada. Esa eliminación resulta una precondición de la emancipación humana. En Marx, ya desde su juventud, aparece una denuncia de la ideología como falsa representación de la realidad. Es decir, nos representamos de manera equivocada lo que pasa en el mundo. En esta etapa, esa falsa representación equivale a la alienación, por ejemplo. Esto quiere decir que no tenemos una noción verdadera de la realidad y que lo que pensamos de ella está equivocado. Una de sus primeras alusiones es a la religión, ¿no? Esta crítica está influida por Feuerbach y su famoso libro La esencia del cristianismo, un texto que Marx leyó pues alrededor de 1830. En ese libro, Feuerbach sostiene que la religión es un producto antropológico, es decir, es un producto del hombre. Es decir, la religión es una creación humana y que por lo tanto no existe por sí misma. Y ahí que el secreto de la teología es realmente la antropología, es decir, el hombre. Por eso, donde no hay hombres, no hay Dios. Lo que sucede es que el hombre pone todas sus debilidades, carencias y miedos en Dios, en un ser superior, con lo cual reniega de sí mismo, justo porque no se reconoce.
Como el hombre es débil, crea un ser omnipotente. Como su conocimiento o capacidad de conocer es limitada, considera entonces a Dios omnisciente. Dice Feuerbach, el libro. En una palabra, el hombre frente a Dios niega su saber y su pensamiento para colocar su saber y su pensamiento, en Dios. La religión niega, además, lo bueno como una cualidad del ser humano. Para ella el hombre es malo, corrompido, incapaz de hacer algo bueno. Pero en cambio Dios es exclusivamente bueno. Dios es el ser bueno. Ahí la cita de Feuerbach y la esencia del cristianismo. Marx dirá, partiendo de estos pivotes puestos por Feuerbach en la crítica de la religión, que la religión es una creación del cerebro humano, pero luego el hombre olvida que él la creó y por eso se deja someter por el poder de la religión, los curas, la iglesia, etcétera, por el poder de los curas, la institucionalización de esa iglesia. Dice Marx, el hombre hace la religión no hace al hombre. En esta época, la religión sustentaba también el poder del rey y el poder político. Por eso Marx dice que la crítica de la religión es el presupuesto de toda crítica. Si usted va a hacer una crítica de la sociedad, una crítica del poder económico y del poder político, dice Marx, pues hay que empezar por una crítica de la religión, que es la que está en el vórtice y por lo tanto fundamenta, ¿no?, el orden del mundo. Y fundamenta entonces ese orden y le da un fundamento teológico aún. Bien, pues la religión, desde este punto de vista, sostiene el orden establecido, decía Marx, incluyendo el orden económico y las relaciones desiguales en la sociedad. Aquí. El hombre debe ser consciente, entonces, de que él es el creador de la religión y que esta es, más bien, producto de las condiciones materiales en las que vive el hombre. O lo que es lo mismo, la religión es solo la expresión de su miseria real. De cierta manera, Marx dice, como el hombre vive en unas condiciones miserables, duras, difíciles en el mundo, entonces la religión es un escape y es un sustituto. Entonces eso es un reflejo, o es la expresión de su miseria real, la expresión espiritual de su miseria real. En El Capital, Marx dice lo siguiente: así como en las religiones vemos al hombre esclavizado por las criaturas de su propio cerebro, en la producción del capitalismo le vemos esclavizado por los productos de su propio brazo. Es decir, así como creamos la religión, perdemos conciencia de que es una creación nuestra y luego terminamos sometidos al poder de los curas y de las iglesias. Lo mismo ocurrió con el capitalismo. El capitalismo es un modo de producción histórica, ¿ya?, y después terminamos, ¿sí?, sometidos a las dinámicas del capitalismo, la inflación global, etc. Lo que Marx dice es que el hombre cree, se representa la realidad como si la religión y el capitalismo siempre hubieran estado ahí, pero esto no es así. Lo que debe hacer el hombre es llegar a una comprensión exacta de lo que le pasa, y justo por eso es necesario desmontar críticamente la ideología burguesa que impide una comprensión verdadera del mundo, una comprensión real. En la ideología alemana sostienen Marx y Engels, dicen: las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes en cada época. O dicho en otros términos, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad es al mismo tiempo su poder espiritual dominante. En el caso del capitalismo, las ideas dominantes pues son las ideas de la burguesía, de los dueños de las máquinas, de las empresas, de la clase dueña de las industrias, de los que tienen el dinero. Esto no quiere decir que no hayan otras ideologías, sino que son ideas hegemónicas, son ideas dominantes. Entonces, lo que Marx quiere mostrar es que esa clase dominante, la burguesía, tiene una ideología o un sistema o conjunto de ideas con las cuales ellas mantienen sus intereses, mantienen su poder y defienden sus privilegios en la sociedad. Y a la vez, estas ideas le permiten dominar a la clase obrera, a los trabajadores, a los que no tienen nada, sino solo la fuerza de su cuerpo para venderla a cambio de un salario. Porque lo que tiene un obrero realmente es su propio cuerpo para vender. Lo que vende un obrero a cambio del salario es su corporalidad viviente, es la vida que se le desgasta y que no recupera. Estas ideas dominantes son reproducidas en la cultura y en la educación, y de esa forma se asegura la reproducción del dominio y la hegemonía burguesa, o es más, las ideas lo que hacen es reproducir el orden social. Esta idea es clara en el manifiesto del Partido Comunista, cuando Marx y Engels afirman que la cultura no es para la inmensa mayoría de los hombres más que un adiestramiento
que los transforma en máquinas. Por favor, cierren el micrófono. Es decir, como lo diría después Herbert Marcuse, la cultura para el burgués tiene un carácter afirmativo, pues mistifica la realidad a la vez que proyecta falsas nociones de libertad para perpetuar el statu quo, un orden hegemónico vigente. Marx y Engels establecieron una relación entre vida material e ideología, entre vida material y formas de conciencia social, donde estas últimas se corresponden con las primeras, pues no es la conciencia la que determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia. Entonces, Marx piensa, por ejemplo, en dos de los derechos obtenidos con la revolución burguesa en Francia. Pensemos en esto, la igualdad y la libertad. Estas ideas, dice Marx, la igualdad y la libertad, pues son importantes para la emancipación, pero no son suficientes, son importantes para la emancipación política, pero no son suficientes para la emancipación humana, porque mantienen las relaciones burguesas existentes. Es decir, a pesar del sufrimiento de esas ideas, mantienen las relaciones de la burguesía tal como existían hasta ese momento. Por ejemplo, ¿qué vemos esto? Cuando un trabajador hace un contrato con el dueño de una empresa, se acuerdan que este último le pagará 40.000 pesos al día por el jornal, aparentemente se ponen de acuerdo porque ambos son igualmente libres. Aquí la igualdad de contratar aparece como un principio ideológico de la concepción jurídica de la sociedad, ¿no?, que tiene la burguesía. Entonces ambos aparecen como hombres libres que pueden contratar. Sin embargo, sabemos que el trabajador está en desventaja porque no tiene cómo vivir, mientras el dueño de la empresa sí. Entonces, el trabajador es menos libre que el empresario, ¿sí? En la realidad, el trabajador es menos libre que el empresario, a pesar de la ficción de la igualdad para contratar, o de la libertad para contratar. Está en una situación desigual, entonces. Entonces, creer que ambos son igualmente libres es una ilusión. La realidad es otra. Es por esta razón que el empresario siempre va a defender la idea de contrato. ¿Y qué pasa entonces con el trabajador que se considera igual cuando contrata? La respuesta es simple. Tiene una representación invertida de la realidad. Igualmente, el empresario, los capitalistas, dicen que todos somos libres, pero esto no es cierto. El empresario es más libre porque tiene dinero, puede viajar, puede escoger opciones, el campesino no. Puede materializar un proyecto de vida, el campesino no. En este caso, la libertad para el campesino es una ilusión, pues su carencia material le impide realizar la libertad. Otro ejemplo es el salario. Normalmente pensamos que recibimos el salario que nos merecemos, es decir, el pago justo por la fuerza de trabajo, es decir, la corporalidad viviente que gastamos en una jornada de 8 horas. Pero ese salario no es justo porque el empresario se queda con algo, el plusvalor o la ganancia para poder mantener su empresa funcionando y para realizar nuevas inversiones o para acumular capital. Entonces, el empresario se queda con un excedente. Por eso el salario reproduce las relaciones desiguales entre ambos. De tal manera que el trabajador recibe una parte que le permite vivir y que le permite seguir vendiendo su cuerpo, su fuerza, a cambio de un salario. El dueño de la empresa se queda con una parte, la más grande. Eso garantiza que esa situación nunca cambie. En pocas palabras, la ideología del salario justo le sirve al capitalista para mantener las cosas como están y para asegurarse que sigan así. Entonces, lo que busca Marx es mostrar que hay un conjunto de ideas, una ideología de ciertos grupos, en este caso de la clase propietaria, que le permite explotar a otra clase. Estas ideas son las dominantes en la sociedad capitalista. Eso explica por qué unos tienen y otros no. Explica por qué unos se adueñan del trabajo de otros. Marx lo que persigue entonces es hacer evidente todas estas ideas, mostrar la falsedad de esas ideas y mostrar cómo enmascaran y ocultan lo que verdaderamente hacen. Cuando los obreros tomen conciencia de la verdad que verdaderamente ocurre y ya no tengan una visión distorsionada, es decir, cuando la clase obrera como clase tome conciencia y por lo tanto devenga de clase en sí, en clase para sí, es decir, donde se ve eso que Gramsci llamaba la catarsis, es el tránsito del momento meramente económico al tránsito político, sea consciente de esos intereses, que entonces pues podrá iniciarse, digamos, una revolución, un proceso de transformación de la realidad para cambiar la estructura general que organiza esa sociedad determinada. Con la revolución, entonces, el proletariado cambia las bases materiales de esa sociedad y cambia de suyo las ideas dominantes que sostenían a esa sociedad.
Pues al cambiar su realidad, también cambian su pensamiento y los productos de su pensamiento. Desde luego aquí no me quiero meter con otras lecturas donde se complejiza todo esto, porque desde luego las ideas tienen una autonomía frente al mundo material también. Pero no quiero entrar en ese asunto ahora. Características de las ideologías. Entonces, viendo estas dos lecturas anteriores. Descrito el panorama anterior, es posible enumerar algunas características de las ideologías. Primero, A, son omnipresentes, es decir, atraviesan toda la realidad social y nuestro mundo de la vida. Por eso no podemos salir de la ideología. De ahí que toda crítica de la ideología es necesariamente una crítica intraideológica, o por lo tanto, se hace desde otra ideología. Algunas veces son inconscientes, pues no tenemos conciencia de que las poseemos, distorsionamos sus efectos y no percibimos su alcance. Tienen cierta sistematicidad y coherencia. Digamos que los sistemas ideológicos suelen tener cierta sistematicidad y coherencia, es decir, están integradas y tienden a minimizar sus contradicciones e incongruencias. El hecho de que las ideologías se presenten como sistema, donde sus proposiciones particulares están articuladas, es el que les da su carácter sistemático y coherente. Las ideologías o los sistemas ideológicos no suelen ser muy complejos. En el caso de los partidos políticos, eso suele verse. Son 2 o 3 ideas principales las que encabezan el entramado ideológico y las que jalonan a las demás, por ejemplo, en los partidos políticos. Por ejemplo, los progresistas en Colombia le apuestan a la justicia social y a la sustitución de las energías fósiles, la educación gratuita, etc. El Partido Verde al programa ambiental y a la lucha contra la corrupción. El Centro Democrático le apostó a la seguridad y al discurso de la inversión extranjera, así como la oposición al proceso de paz, digamos, ideas simples. Esta simplicidad se debe a que las ideas deben calar fácilmente en las personas, especialmente en las personas sencillas del común. En los grupos políticos, en su cúpula dirigente, estas ideologías suelen ser más explícitas y hay plena conciencia de ella y de sus contenidos. Ahora, las ideas fuerza de las ideologías, las principales, suelen también acudir a las emociones para generar adhesión, aceptación y consenso en la sociedad. No están basadas solo en la racionalidad, además porque la racionalidad misma ya es afectiva. El miedo al castrochavismo, por ejemplo, fue una idea electoral que movilizó a la población colombiana y fue decisiva para la reelección del uribismo antes. El énfasis que se hizo fue el miedo a perder la seguridad vital, el temor a caer en la pobreza, a perder las libertades y a caer en la dictadura. Bueno, decían. Y entonces acudir al miedo es una estrategia efectiva, porque el miedo pone de presente una situación amenazadora del mundo. ¿Sí? El miedo nos patentiza una situación de amenaza, donde podemos dejar de reproducir nuestra vida o donde nuestras condiciones futuras de reproducción de esa existencia pueden empeorar. Entonces también implican una posible amenaza para el futuro. Los sistemas ideológicos generan identidades políticas. También hay que tener en cuenta esto, para lo cual necesitan crear un adversario o un enemigo. ¿Sí? Un adversario es alguien a quien se respeta y se debate con él, o un enemigo, pero digamos que un enemigo justo. Otra cosa es el enemigo absoluto, ¿no? Al enemigo absoluto no se le escucha, al enemigo absoluto se lo elimina, como decía Carl Schmitt. Entonces se crea un enemigo con el fin de deslindarse, de desmarcarse y mostrar su especificidad frente a ese grupo. Esta es una operación necesaria de toda ideología, pues la identidad implica diferenciarse de otras propuestas, de otros colectivos. Las ideologías, si bien tienden a ser coherentes, claras, como ya mencioné, también se transforman, cambian, mutan y pueden adoptar, incluso pueden adquirir cierta flexibilidad para adoptar nuevas ideas. Los sistemas ideológicos, al estar compuestos de muchas ideas, pueden tomarlas de la religión, de la filosofía y de la ciencia. ¿Sí? Los sistemas ideológicos tienen enunciados ideológicos que pueden provenir de la filosofía, de la religión o la ciencia. Por favor, cierren los micrófonos. Por ejemplo, el neoliberalismo ha tomado de la teoría de la evolución natural de Darwin la idea de que sobreviven los más fuertes en la lucha por la supervivencia. Este es un eslogan fundamental de las leyes del mercado y la competencia entre las empresas. Hay que tener en cuenta que hay ideas en las ideologías que, y oigan bien, ideas que son verdaderas, pero muy ineficaces políticamente. Hay otras que son falsas, pero que calan mucho en el imaginario de la gente.
Y también las hay verdaderas y muy eficaces, y también las hay falsas y muy ineficaces. Por ejemplo, en el segundo caso, la idea de Donald Trump de que el cambio climático no existe y de que es un invento marxista, esa idea o ese enunciado, digamos, el cambio climático es un invento de los científicos, pues es falso, porque la ciencia ha demostrado ampliamente que el cambio climático es real, que el hielo de la Tierra se está derritiendo, etcétera, el efecto invernadero, etcétera, etcétera. Pero es efectiva esa idea, porque ataca el comunismo y porque las empresas que lo apoyan pueden seguir con sus prácticas antiambientales sin poner en riesgo su productividad y sus ganancias. Entonces, el punto anterior nos lleva a la conclusión de que no todas las ideas o proposiciones ideológicas de un sistema de ideas son falsas. Esto Marx no lo dejó claro. Al tacharlas a todas de ilusión o espectros, evidentemente se equivocó en eso. Como ha dicho Estanislao Zuleta, no basta demostrar tampoco que una ideología es falsa para destruirla. A veces estas obedecen a motivos más profundos. Por eso, no es posible exterminar la religión, así se demuestre que es creada por el hombre, como pensaba Feuerbach, de que es un invento humano. Pues la religión da respuestas a profundas preocupaciones humanas sobre su origen, el sentido de las cosas, el sentido de la vida, el destino después de la muerte, cosas que la ciencia no puede responder. ¿Sí? A veces las religiones y las creencias, como la fe, dan explicaciones a profundas necesidades espirituales que la ciencia no puede colmar ni calmar. En eso también se equivocó Marx en su ataque frontal a la religión. Todas las ideologías implican relaciones de poder con otras ideologías. Y finalmente, es el aspecto más importante, al ser materiales, ojo, las ideologías son materiales, obviamente no son materiales como este lapicero o esta mesa, no, sino que son concretas, están presentes en la sociedad, entonces generan prácticas concretas, es decir, tienen orientación pragmática, como ya lo mencioné. Como decía Althusser, pues el que cree en la iglesia, pues si cree en Dios, va a la iglesia, asiste a misa, se arrodilla, reza y se confiesa. Entonces, dice Althusser también, no hay práctica sino en por una ideología. Y para terminar este pequeño discurso, función social de las ideologías. Estas son, sin pretender agotarlas, algunas de las características más sobresalientes de las ideologías, todo esto que me enumeré anteriormente. Veamos cuáles son algunas de las funciones sociales que tienen las ideologías. Paul Ricoeur ha dicho en Ideología y Utopía que la ideología opera en tres planos, como deformación, tal como vimos, ejemplo de Marx, como legitimación, también ya como vimos, como la ideología de la burguesía, ¿no? Como la leía Marx en el siglo XIX, porque la ideología burguesa simplemente legitimaba el mundo con los dominantes. Y también la ideología tiene un papel fundamental como identificación, que tiene tres funciones, como deformación, como legitimación de un orden social determinado, por ejemplo, y como identificación. Como identificación es muy importante porque nos permite centrarnos en el corazón, entrar en el corazón de la política, que nos permite entender que la política es una guerra ideológica, ¿sí? Es una disputa de sentido por lo real, y obviamente es una disputa por el poder, por el acceso al poder, etcétera. Pero por eso hay grupos enfrentados que tienen marcos ideológicos, y tienen sistemas ideológicos, un conjunto de proposiciones ideológicas que denotan o dan cuenta de su visión de la sociedad, de su visión del mundo. Listo, muchas gracias, dejo hasta ahí y pasemos entonces a algunas preguntas, o si quieren les comento pues algunas de las otras cosas que trae este libro, ¿no? El libro, mencionémoslo brevemente, pues forma parte de mi proyecto de divulgación filosófica, en el sentido de que la divulgación filosófica lo que busca es poner la filosofía a pensar el espacio social, a pensar la coyuntura, a pensar la realidad, ¿sí? La divulgación filosófica también es constitutiva de la historicidad de eso que yo llamo el campo filosófico, ¿no? Donde habitamos el mundo, donde vivimos el mundo. Entonces, se trata de llevar la filosofía a la sociedad. Si la sociedad no se ocupa de la filosofía, pues que la filosofía sí se ocupe de la sociedad. Y por supuesto, esto está dentro de mi proyecto de una labor pedagógica, ¿no? Una labor pedagógica que empecé hace mucho tiempo publicando en periódicos como Le Monde Diplomatique, luego en El Espectador y luego escribiendo libros como Filosofía para Profanos, que están aquí atrás. Y entonces me decidí a escribir una política para profanos. Entonces ahí trato temas de la cultura política, la violencia en Colombia, el tema de las aristocracias entre nosotros, donde dialogo con autores como Gutiérrez Girardot, como Orlando Falsborda, el tema del contrato social en Rousseau, el tema del derecho internacional en Kant,
el tema de Marx y los manuscritos, las relaciones de poder en Foucault, el tema del progreso visto desde una lectura política y desde una lectura crítica, el tema de Nietzsche y el nacionalsocialismo. Entonces, a partir de esos autores nos podemos ir acercando a ciertos conceptos políticos y podemos ir comprendiéndolos mejor. Además, pues es un libro pedagógico donde ustedes encuentran un tema, un texto, todos escritos por mí, unos objetivos claros de cada lectura y al final unas actividades específicas. Esas actividades pueden ser de escritura, de investigación o discusiones entre los grupos mismos de trabajo que se puedan formar eventualmente en un aula o en una plaza pública, porque esto se puede poner a funcionar también en un bar. Te invita a varias personas, pueden empezar a hablar de política también con esas personas, entonces esto no se queda inscrito solamente en el mundo de la academia. Listo, les agradezco su atención. Muchas gracias. Gracias a usted, profesor Pachón. Ahora, siguiente paso, seguimos con una ronda de preguntas. El que tenga alguna pregunta puede levantar la mano a través del icono y se le cede el espacio para que le haga la pregunta. Entonces comenzamos la tanda de preguntas. Adelante, público. Rafael tiene la mano levantada. Veo yo aquí. Sí, adelante, Rafa. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí. Se me escucha bien. ¿Sí me escuchan? Sí, yo lo escucho. Oh, ok. Bueno, profe, no, primero felicitarlo por su presentación. De verdad que me ha gustado mucho. Me ha parecido muy interesante. Hace poco, pues, gracias a usted adquirí el libro por PDF. Espero conseguirlo en físico. Por lo tanto, como lo adquirí hace poco, estoy apenas no le hice una lectura completa. Pero hay una parte en su presentación que mencionó lo de si bien somos animales políticos, también usted agregó somos animales del lenguaje, como lo diría Gadamer. O sea que teniendo en cuenta esa frase muy citada de Marx, que no es la conciencia la que determina su ser, sino al revés, el ser social determina su conciencia. Marx también dice que así como la conciencia es igual de antigua como el lenguaje, por lo tanto, nuestra conciencia, cuando nacemos, cuando nos establecemos, ya hay una historia establecida, por lo tanto nosotros adquirimos de eso que ya está. Por lo tanto, también estamos en un lenguaje establecido, o sea, ya estamos adquiriendo el lenguaje de otros. Entonces, quería saber si en el libro aborda esa parte, porque nosotros, sí, el lenguaje se representa a través de todos estos sistemas ideológicos. Nosotros nos enfrentamos a un lenguaje religioso, nos enfrentamos a un lenguaje político, un lenguaje en las escuelas. Entonces, por ejemplo, Girardot en la formación del intelectual hispanoamericano, por ejemplo, para diferenciarse de la historia social de la literatura, que trabajó Lukács o Goldman, habla de que han olvidado ese aspecto, es decir, de que el arte, o también Arnold Hauser, dicen que hay algo supremo en nosotros, que viene siendo el arte, la literatura, pero ese arte no se zafa del todo de los alineamientos, de las alineaciones, sino somos parte de eso. Es decir, que un verdadero progreso, ya incluyendo su libro,
tiene que ver con darse cuenta de que nosotros no nos zafamos de lo que estamos determinados, sino trabajar dentro de ella, saber cómo nuestros límites, nuestros límites y posibilidades, ¿no? Entonces,